Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 667, El nuevo Aub. ¿Cómo está Lord Ferdinand? Eckhart se abalanzó sobre mí en cuanto salí del vestíbulo. Angélica reaccionó con la misma rapidez, desenvainando su espada para protegerme, y los dos caballeros se miraron fijamente. Puse una mano en el hombro de Angélica, instándola a que se tranquilizara. Luego le informé de que había administrado a Ferdinand los antídotos tal y como se me había ordenado, que se había recuperado con firmeza y que ahora se proponía arrasar Lancenave y cerrar la puerta fronteriza. No incluí detalles innecesarios como que confundió la poción de rejuvenecimiento con veneno e intentó estrangularme con la cadena que lo ataba, nuestra discusión sobre la Gutriseit o su repentina transformación en el Señor del Mal. ¿Planea unirse a la batalla ahora?, preguntó Eckhart. ¿El veneno ya está fuera de su sistema? Como sabes, Eckhart, Ferdinand tiene mucha experiencia cuando se trata de disimular su salud. Me cuesta creer que esté totalmente recuperado, pero es incapaz de descansar como lo haría un enfermo normal. Nuestra única opción es acabar con esto cuanto antes. Eckhart asintió y dijo, supongo que sí. En ese caso, permítame que me ponga en contacto con Dunkelfelger. Luego se despidió. Mientras tanto, Justus preparó una caja que había traído de Ehrenfest. Ahora que todos sabían que Ferdinand estaba a salvo, un aire de cauteloso alivio se extendió por la oficina. Sin embargo, no podíamos bajar la guardia. Nuestra batalla contra Lancenave estaba a punto de comenzar. Tomé una piedra fey de registro de la caja que antes había cubierto la puerta de la sala. Luego, antes de regresar junto a Ferdinand, me detuve y me volví hacia mis asistentes. Como el que tiñó los cimientos de Arensbach, tendré que cerrar la puerta de la frontera personalmente. Caballeros guardianes, prepárense para partir en cualquier momento. Sí, mi lady. De vuelta en la sala de reabastecimiento, hice que Ferdinand tiñera la piedra fey de registro. Luego salí de nuevo, la introduje en la puerta e hice una señal para que se uniera a nosotros. Ferdinand salió de la sala sin problemas y luego estudió a todo el mundo como si tratara de ponerse al día con la situación. Eckhart y Justus corrieron hacia él sin la menor vacilación. Lord Ferdinand, dijeron, por fin tranquilos. Nos alegra verlo a salvo. Siento haberlos preocupado, respondió él. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, antes de dar paso a una expresión mucho más severa. Rosemain me informa de que Lancenave ha iniciado una violenta insurrección y ha secuestrado a muchos. ¿Conocen los detalles? Eckhart, dame el informe de la orden. Sí, mi lord. Varios caballeros cayeron ante el veneno de muerte instantánea y el equipo de plata en lo que resultó ser un intercambio totalmente unilateral. Estral dijo que dio prioridad a evacuar a los nobles del castillo antes que enfrentarse a oponentes a los que no podía esperar derrotar, e instruyó a tantos como pudo para que se escondieran en habitaciones con registro de maná. Al parecer, muchos nobles se habían refugiado en sus habitaciones ocultas, que solo podían abrirse con su propio maná, así que no había habido tantas bajas como se esperaba. Era bueno oírlo. Una vez que la puerta de la sala de reabastecimiento volvió a cerrarse, se redujo a su tamaño original, y mis caballeros volvieron a colocar la caja que antes la cubría. Mientras tanto, Eckhart continuó con su informe. Lady Leticia ha caído en manos enemigas junto a la hija de Estral. Lady Detlinde fue vista dando instrucciones a los lancenavenses para que se las llevaran a ambas. Fueron ellos quienes advirtieron a Estral del veneno de muerte instantánea antes de ordenarle que huyera y rescatara a los demás. Estral y los demás no habían podido contactar con todas las propiedades a tiempo, así que aún no sabíamos cuántos habían sobrevivido a los salvajes ataques de los lancenavenses. Aún así,
De no ser por las palabras de cautela de Leticia, sospechaba que toda su facción habría sido completamente erradicada. ¿Han capturado a Detlinde, Georgine y Alstede?, preguntó Ferdinand. Si no es así, ¿sabemos al menos dónde se encuentran? Los informes dicen que Lady Detlinde fue con Lord Leoncio a la finca de Lancenave y aún no ha regresado. Otros que fueron allí para rogarle que detuviera las monstruosidades de Lancenave han desaparecido desde entonces, y un grupo que se aventuró recientemente a entrar descubrió que estaba completamente vacía. Nadie los vio salir, así que se desconoce su paradero actual. Ya veo. Entendido, respondió Ferdinand con un gesto de asentimiento y una mueca. Justus comenzó entonces un informe sobre Alstede. Alguien de su hacienda dijo que ella y su marido, Lord Blasius, fueron invitados por Lady Detlinde a la hacienda Lancenave. Asimismo, aún no han regresado, por lo que lo más probable es que sigan actuando con Lady Detlinde. Eso explicaría por qué tu invasión fue tan tranquila y no se impidió a Rosemaine teñir la fundación. Pensé que lo mejor era eliminarlos a los tres destruyendo sus medallas de registro, pero dudo que sigan en Arensbach. ¿Dónde está Georgine? Mientras seguía interrogando a sus asistentes, Ferdinand le hizo señas a Harmut para que me preparara una medicina. Estaba impregnada de bondad, me aseguró, así que me la tomé enseguida. Lady Georgine ha estado ausente durante 10 días. Se supone que está visitando a las Gieves del viejo Berkestock para realizar su oración de primavera, pero aún no sabemos con qué Gieves se está quedando. Ninguna de ellas ha devuelto ninguno de los ordonans que hemos enviado. Muy ominoso. Deben estar apoyando su invasión de Ehrenfest. El aire se llenó de tensión. Todos en la sala eran de Ehrenfest, así que la idea de lo que podría estar pasando nos preocupaba a todos. Oh no. Tenemos que volver de inmediato. Ahora que Ferdinand estaba sano y salvo, mis pensamientos se volvieron hacia mis asistentes en Ehrenfest, el templo y mi familia en la ciudad baja. Cálmate, dijo Ferdinand, debía de leerme como a un libro. Comprendo tu impulso de proteger Ehrenfest, pero debes dar prioridad al cierre de la puerta fronteriza y a derrotar a Lancenave aquí para que no puedan cometer más atrocidades. Ahora que has robado la fundación de Arensbach y te has convertido en su Aub, es un deber que debes cumplir. A continuación, posó sus ojos sobre mis asistentes. Aquellos que desconozcan la situación seguramente asumirán que tu grupo de forasteros son cómplices de Lancenave. Cualquiera lo consideraría una conclusión mucho más razonable que la verdad, que su propia familia archiducal les ha traicionado de forma tan espectacular. A esa gente hay que ignorarla. Están sofocando un levantamiento traidor bajo la autoridad de la familia real, y por tanto, tienen todo el derecho a estar aquí. Rosemaine supervisará la operación, y debemos asegurarnos de que ni los nobles Arensbach ni la realeza intenten aprovecharse. Como sus asistentes, ejerzan la máxima precaución. Ferdinand explicó que solo volveríamos a Ehrenfest cuando hubiéramos terminado nuestro trabajo aquí. Consideraba probable que las Gieves que apoyaban a Georgine se echaran atrás al enterarse de que la fundación de su ducado había sido robada y su Aub sustituido. Entendido. Espere, Lord Ferdinand. No estás debidamente equipado para la batalla, dijo Justus. Si me das un momento. En un abrir y cerrar de ojos, colocó una capa sobre una caja, seguida de varias piedras face, pociones y otras piezas de equipo. Mientras lo miraba atónita, incapaz de creerme lo bien que se había preparado, me dedicó una sonrisa burlona. Aubarensbach continuó, perdone mi descortesía, pero vamos justos de tiempo y la habitación de Lord Ferdinand está hecha un desastre. ¿Puede cambiarse de ropa aquí? Sí, puede. Despejaremos la habitación para usted. Salí junto a mis asistentes. Hannelore y los demás debían de haberse ido a otro lado, porque no se les veía por ninguna parte. Sin embargo, Eckhart estaba hablando con ellos, ¿no? ¿Qué podía haber pasado para que se marcharan? Miré a mi alrededor, confusa, y divisé a un grupo de caballeros Dunkelfelger filtrándose por una puerta al final del pasillo. Conectaba con un balcón, así que debían de acabar de aterrizar sus bestias altas. Hannelore los dirigía y enseguida me llamó la atención. Lady Rosemaine, ¿está a salvo Lord Ferdinand? Preguntó con una sonrisa. No parecía estar herida,
pero no podía decirse lo mismo de los caballeros que iban detrás de ella. Teniendo en cuenta sus quejas anteriores de que los lancenavenses eran pésimos oponentes, algo debía de haber cambiado. Lady Hannelore, ¿qué les ha pasado a los caballeros? Pregunté. Están heridos. Los soldados de Lancenave no son más peligrosos que antes, pero estamos luchando por conquistar sus barcos. Los caballeros de Dunkelfelger no se habían sentido en absoluto amenazados cuando se limitaban a golpear a los lancenavenses que deambulaban por el barrio de los nobles y la finca de Lancenave, pero los soldados que se habían retirado a sus barcos ahora tenían acceso a mejor armamento. Utilizaban una especie de dispositivo de artillería que disparaba andanadas de finas agujas plateadas para protegerse. Enviamos a 10 caballeros disfrazados de soldados de Lancenave y secuestramos a mujeres de la nobleza para infiltrarnos en los barcos, explicó Hannelore. En ese momento esperaba fuera del despacho del archiduque, por lo que transmitía esta información de Heysitze, que había sido testigo desde el frente. Sin embargo, los ordonans no pueden atravesar sus muros de plata, así que... Hubo una breve pausa antes de que Hannelore continuara. Los barcos son completamente inmunes al maná, y las agujas de plata que salen de sus armas atraviesan armaduras e incluso bestias altas. Disipamos nuestras monturas e intentamos abrir una brecha en los barcos, pero lo máximo que conseguimos fue arañarlas. Nuestro armamento no mágico está diseñado para la guerra individual, así que volvimos para formar un contraataque. Les agradezco que intentaran un ataque tan directo, especialmente bajo el fuego de armas perforantes que nunca habían visto antes. Consultaré con Ferdinand. Aquellos de ustedes que estén heridos, den un paso adelante. Los curaré. Preparé el bastón de Flutrane y curé colectivamente a todos los heridos. Tenemos una parte de los caballeros de Arensbach vigilando la puerta de la frontera, me dijo Hannelore. Enviarán un mensaje si los barcos de Lancenave comienzan a dirigirse en su dirección. Además, los nobles que exigen conocer a su nuevo Aub se han reunido en una sala de reuniones. Muchos de ellos no supieron escuchar y algunos de nuestros caballeros perdieron la paciencia con ellos, lo que provocó algunos gritos y un trato brusco. Por favor, perdónenlos. En otras palabras, los caballeros habían decidido que los ruidosos nobles que exigían entrar en el despacho del archiduque eran perjudiciales para nuestra misión y que lo mejor era encerrarlos en otra sala. Dicha sala, por supuesto, estaba vigilada para que los que estuvieran dentro no fueran atacados por los soldados de Lancenave. Yo pedí que la puerta estuviera vigilada, dije, así que no tengo nada que objetar a lo sucedido. Su ayuda es muy apreciada. Pero... tal vez hayan pasado 2 campanadas desde nuestra llegada. ¿Cuáles son los planes de Dunkelfelger? Debo dirigirme a cerrar la puerta de la frontera, y Ferdinand parece dispuesto a empezar a purgar a los lancenavenses. Esperaba oír la opinión de Hannelore, pero Heysitze dio un paso adelante antes de que pudiera hablar. Participaremos, por supuesto, dijo, con voz firme. Por fin tenemos oponentes dignos, y no desaprovecharemos esta oportunidad de luchar junto a Lord Ferdinand. Lady Hannelore. Me volví hacia ella en busca de confirmación, y me devolvió una sonrisa algo turbada. Como nuestro enemigo ha estado tan débil, apenas hemos tocado nuestras herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento. Consideraría mucho más peligroso que nuestros caballeros, que vinieron aquí con la promesa de un verdadero Dieter, volvieran a casa sin haber hecho gran cosa. Me harías un gran favor si les permitiera seguir luchando. En resumen, quieren soltarse un poco antes de partir. Lo comprendo perfectamente. Los caballeros de Dunkelfelger eran tan fogosos como parecían. En cuanto se recuperaron de sus heridas, empezaron a discutir cómo conquistar los barcos plateados de Lancenave. ¿Qué tal si lanzamos enormes rocas? Si nos potenciamos lo suficiente, podríamos hacerles un agujero. Vamos, piensa. Eso podría herir a las mujeres de dentro. Dejándolas con su charla, Hannelore se volvió hacia mí y empezó. Oh. Lady Rosemaine, sería prudente que se quitara el collar. No quiero parecer grosera, pero la cadena parece ser degradante. Toqué el collar. Como ella había dicho, las partes metálicas de la cadena habían pasado de ser lisas a inusualmente ásperas. Incluso parecía oxidada, y cuando me miré los dedos,
vi que estaban moteados de polvo de oro. Confundida, quité el amuleto. De un vistazo pude ver que solo las partes que habían estado en contacto con mi piel se estaban desmoronando. Lo he recibido hoy mismo. ¿Me han dado una cadena de mala calidad? Hannelore forzó una sonrisa. No exactamente. Las cadenas de las herramientas mágicas de cortejo están hechas con el maná de su creador y experimentarán una gran tensión si las lleva a alguien que posee aún más. Sospecho que usaste una enorme cantidad de maná mientras llevabas ese collar. Yo podría tener una idea de cómo sucedió eso. Desde que me puse el collar, había abastecido 2 puertas de campo, teletransportado varias veces y teñido una fundación. Por supuesto, había usado demasiado maná recientemente. Sin embargo, había algo que no tenía sentido. Lady Hannelore, aprendimos sobre herramientas mágicas de cortejo en clase, así que no puedo evitar preguntarme. ¿No se supone que deben complementar los elementos del portador y tener votos grabados? Este amuleto no cumple ninguno de los 2 criterios. Aprendimos sobre la propuesta de piedras Face. Obviamente, se fabrican al más alto nivel posible, pero las herramientas mágicas para el cortejo suelen ser de una calidad ligeramente inferior. En lugar de un voto, llevan grabado un nombre o un escudo para mostrar quién corteja al portador, y un aspecto clave de ellas es que filtran maná. Sorprendida, me quedé mirando el collar, que hasta entonces había considerado poco más que un permiso para causar estragos. Hannelore dijo que desprendía maná, ¿por qué yo no veía nada? Tal vez sería mejor preguntarle a Ferdinand la próxima vez que tuviera un momento. Oh, ahora que lo pienso, ver este amuleto fue lo que hizo que Ferdinand mencionara mi compromiso con un príncipe. ¿Soy la única que no lo reconoció como una herramienta mágica de cortejo? Hannelore soltó una risita que me sacó de mis pensamientos. Esto se me ha pasado por la cabeza muchas veces durante nuestras lecciones, Lady Rosemaine, pero a pesar de que usted parece ser un manantial de sabiduría y fue la primera de la clase todos esos años seguidos, no sabe casi nada sobre las sutilezas del cortejo o los puntos más finos de cómo se comportan los hombres y las mujeres entre sí. Lo admito, no estoy muy versada en esos temas, pero la culpa es de Ferdinand por no incluirlos en mis lecciones. Su reticencia a enseñarme asuntos del corazón era también la razón por la que siempre me había costado seguir las historias de amor de Elvira. Hannelore me miró con preocupación. No sabía qué decir. Leonora estaba detrás de mí como guardia, pero se inclinó hacia adelante para aclarar mi malentendido. Esos temas no son para que los enseñe un hombre. Ah. Me parece justo. Harmut sacó un trozo de tela. Lady Rosemaine, le aconsejo que envuelva el collar en esto y luego lo guarde dentro de una bolsa. No querríamos perder nuestro símbolo de la autoridad de la familia real. Acepté el paño, envolví el amuleto y luego guardé el pequeño fardo en la bolsa que llevaba en la cadera. Nunca había esperado que un accesorio tan importante fuera tan frágil. Aún así, pensar que era un amuleto de cortejo. Me pregunto en qué estaría pensando el príncipe Sigisbald cuando lo envió. Nuestro matrimonio iba a ser el resultado de un decreto real, no de una conexión genuina. De lo contrario, nunca habría aceptado. ¿Realmente tenía sentido enviarme algo que no fuera una propuesta de piedra fey? Aquí estás, Rosemaine. Yo. ¿Qué está pasando aquí? Ferdinand entró en el pasillo completamente vestido con su armadura de placas de piedras fey, y casi retrocedió cuando vio las capas azules. Los caballeros de Dunkelfelger se alinearon junto a la pared e inmediatamente se arrodillaron ante él. ¿Por qué hay caballeros de Dunkelfelger aquí, en el castillo de Arensbach? Preguntó Ferdinand, sus ojos se clavaron en mí como dagas. Nunca se le habían dado bien las sorpresas. Whoops. Supongo que he omitido algunos detalles muy importantes. Puse una sonrisa falsa e intenté controlar los daños. Ojojo. Estos son voluntarios que han venido a ayudar en tu rescate y a participar en un juego de Dieter de los de verdad, de los que roban cimientos. No podría estar más feliz de verte a salvo, declaró Heisitze, poniéndose en pie y marchando hacia allí con una amplia sonrisa. Con un movimiento suave, se quitó la capa y se la tendió a Ferdinand, que respondió con una mueca. Te la devuelvo.
Solo la recibiré cuando te haya vencido en un partido justo y honesto de Dieter. No lo quiero. Quédatelo. Ah. Esto se está desarrollando exactamente como esperaba. Fiel a la reputación de su ducado, Heisitze se mantuvo entusiasta incluso ante una negativa tan fría. Aunque actué con las mejores intenciones, cualquiera puede ver que les causé más daño que bien. Mi intención era salvarle, Lord Ferdinand, pero fracasé estrepitosamente. Esta vez, tendré éxito. Esta vez, seré de... Esto es una pérdida de tiempo, interrumpió Ferdinand, haciendo un gesto con la mano. Debemos ir a la puerta fronteriza antes de que Lancenave escape y purgarlos desde dentro. Heisitze esbozó una sonrisa orgullosa y dijo, «Tienes mi espada. Estamos aquí para responder a la llamada de auxilio de Lady Rosemaine. Una vez que todo haya terminado, los dos podremos discutir nuestro próximo combate de Dieter a nuestro antojo». «Una vez que todo haya terminado, ¿dices?» «Te veré en 10 años, entonces». ¿10 años? No, acabaré con esto mucho antes. Que nuestra revancha nunca sea olvidada. Santo cielo. Es como si fuera inmune a la actitud de Ferdinand. Heisitze había desafiado a Ferdinand a tantos partidos de Dieter, durante sus días en la Academia Real, que ahora tomaba los rechazos contundentes con calma. Era un dunkelfelgeriano hasta la médula. En cualquier caso, continuó Ferdinand, ¿por qué somos los únicos aquí? ¿Qué pasó con los caballeros de Arensbach? Leonore transmitió la información que Hannelore nos había dado y explicó los últimos acontecimientos de nuestra batalla contra Lancenave. Ferdinand se abalanzó sobre mí y me pellizcó la mejilla. ¿Hasta qué punto pueden ser anormales tus métodos? En mi opinión, era una reacción totalmente injustificada. Nunca podría haberte salvado actuando dentro del ámbito del sentido común, protesté. Y fue gracias a que los caballeros de Dunkelfelger accedieron a ayudarnos que pudimos asegurar la fundación, sin sufrir daños, y rescatarte antes de que fuera demasiado tarde. Deberías darles las gracias. Ferdinand se quedó pensativo y luego miró al entusiasta caballero que tenía enfrente. De acuerdo, Heisitze. Sí, después de que cerremos la puerta fronteriza, capturemos a todos y cada uno de los lancenavenses que aún quedan en Arensbach, los llevaré a Ehrenfest como tanto deseas. ¿Llevarlo a Ehrenfest? Repitió Hannelore, con los ojos muy abiertos. ¿Con qué propósito, exactamente? Dunkelfelger había aceptado venir con nosotros a Arensbach, pero no habíamos dicho nada de que se unirían a la lucha en Ehrenfest. Era natural que Hannelore, su comandante, se sorprendiera tanto, pero Ferdinand continuó sin hacerle caso. Puede que Rosemaine haya robado la fundación de Arensbach, pero proteger el tesoro propio es igual de importante. Si un ducado no tiene suficientes defensas, incluso los caballeros más fuertes pueden saborear fácilmente la derrota. Esperaba que lo supieras, teniendo en cuenta las veces que tu ducado perdió su tesoro ante mí. Muchos de los caballeros se estremecieron como si hubieran sido heridos personalmente. Debían de ser de la generación de Ferdinand. En resumen, este juego no puede considerarse terminado hasta que los cimientos de Ehrenfest hayan sido protegidos, declaró Ferdinand. Lancenave está atacando con todo tipo de herramientas inesperadas, desde armas hasta venenos, por lo que no podemos bajar la guardia hasta que la verdadera victoria esté asegurada. Sirve a mis órdenes, Heisitze. Juntos, aplastaremos a nuestros enemigos hasta convertirlos en nada. Sí, señor. Estamos a sus órdenes, y nuestro juego de Dieter verdadero continuará. Sí, sí, corearon los caballeros. Luego se levantaron de sus rodillas, volvieron al balcón y surcaron los cielos en sus bestias altas. Su entusiasmo era un poco exagerado, en mi opinión, pero la rapidez con la que actuaban los hacía muy fiables. Hannelore parecía completamente derrotada, pero asintió un par de veces y repitió que enviar a los caballeros a casa en su estado actual solo causaría problemas. Justus, dijo Ferdinand, mientras yo esté ausente, rescata a los nobles de sus habitaciones ocultas y reúne toda la información que puedas. Entendido, mi señor. Harmut, Clarissa, liberen a los nobles de Arensbach que están bajo vigilancia, luego explíquenles que Rosemaine es mucho mejor Aub que Detlinde, y ensalza las virtudes de su santidad.
Explícales que todo su ducado se desmoronará sin ella al mando. No me importa si necesitas lavarles el cerebro hasta el punto de que se arrodillen al verla. Confío en ustedes dos para asegurar que sea aceptada sin problemas como Aubarensbach. Puedes contar con nosotros, declararon. Me empezó a doler el estómago. Ferdinand. ¿Deberías dejarles esto a ellos? Me siento un poco. No, realmente intranquila. No se me ocurre nadie mejor para ensalzar tus virtudes. Ahora, ¿se ha repuesto ya tu maná? Sus ojos mostraban preocupación mientras se acercaba al balcón. Como eres el Aub, tendremos que presionarte un poco más. Sonreí y negué con la cabeza, con la esperanza de calmarlo. Acabo de beberme una poción, así que no tienes de qué preocuparte. Por no mencionar. La verdadera batalla empieza ahora, ¿no? Ferdinand acababa de volver de estar al borde de la muerte, pero estaba más concentrado en derrotar a sus enemigos que en recuperarse. Tenía que estarlo, ya que este era realmente el momento decisivo. Bien. Entonces vámonos, dijo. Como gobernante a Aubarensbach, te corresponde a ti arreglar esta locura y tener tu ducado bajo control. Una vez fuera, Ferdinand hizo su altanería con una sonrisa viciosa y malvada. En el mismo momento apareció un ordonance. El pájaro blanco se posó en el brazo de Eckhart y empezó a hablar con voz de hombre. Eckhart, soy Strahl. Los barcos de Lancenave están en movimiento. Sospechamos que están aprovechando la pausa en la ofensiva de Dunkelfelger para huir por la puerta del campo. ¿Se ha recuperado ya Lord Ferdinand? Necesitamos órdenes. Tras entregar su mensaje por tercera vez, el ordonance se convirtió en una piedra fey. Eckhart la recogió, entonces Ferdinand la tocó con su estapé. Soy Ferdinand. El Aub y yo nos dirigimos a cerrar la puerta del campo. No ataquen y no se muestren. Permanezcan a la espera. Capítulo 668. La protección de un Aub. Salimos volando del castillo en nuestras bestias altas. Arensbach era mucho más cálido que Ehrenfest, así que, aunque solo era la época de la oración de primavera, parecía lo bastante húmedo como para ser el comienzo del verano. El ducado había estado envuelto en la oscuridad cuando llegamos, pero ahora el cielo pasaba del púrpura al amarillo tenue, arrojando luz sobre el puerto blanco y el barrio de los nobles. No había murallas ni puertas alrededor de la ciudad baja, como en Ehrenfest. Sobre el océano, que era un tono más oscuro que el cielo, 3 barcos plateados se dirigían lentamente hacia la puerta fronteriza. Un cuarto seguía en el puerto. Su tripulación aún no había terminado de prepararse para partir, según deduje. Ferdinand envió una orden a los caballeros de Arensbach y Dunkelfelger que vigilaban la finca de Lancenave, ordenándoles que se mantuvieran en sus posiciones. Luego envió varias más. Los caballeros que seguían en el castillo se habían enterado de nuestra situación, y los que llevaban a cabo las operaciones de rescate por todo el barrio de los nobles se estaban reuniendo de nuevo. No daban crédito a sus ojos cuando vieron a mi pandabús. Uno de ellos gritó, «Es un grun», y sacó su estapé, pero los demás intervinieron rápidamente, diciendo, «No, eso no es una bestia fey. Es la nueva bestia alta del Aub. Leslie no es un grunt». Eckhart, Heisitze, dijo Ferdinand, formen escuadrones de 10 caballeros cada uno y asígnenles capitanes. Cada escuadrón recibirá sus propias órdenes. Capitanes, comandantes y sus asistentes deben aterrizar en el poste de la muralla exterior. Todos los demás, permanezcan en el aire. Señor. Eckhart y Heisitze recibieron sus órdenes mientras volaban en sus bestias altas y se pusieron a trabajar directamente en la organización de sus escuadrones. Rosemain, allí está el poste de la puerta que mencioné, continuó Ferdinand, señalando con la cabeza la pared que teníamos delante. Una vez que aterricemos, distribuye las herramientas mágicas a cada escuadrón. Puedo hacerlo, respondí. Matías, Lawrence, Leonore, Cornelius, hagan lo que puedan para ayudarme. Angélica, quédate de guardia. Entendido. Los capitanes y comandantes aminoraron la marcha a medida que nos acercábamos a la muralla que rodeaba el barrio de los nobles.
Entonces todos los que no estaban usando una bestia alta manejable llena de equipaje despidieron a su montura. Distribuimos las granadas a los escuadrones 1 y 6, las herramientas para mejorar el área a los escuadrones 2 y 7, y así sucesivamente, siguiendo las instrucciones de Ferdinand. Lady Hannelore, dijo, mirando a su bestia alta con forma de chumil manejable, eres más que bienvenida a volver al castillo y descansar con tus caballeros guardianes. Hannelore esbozó una sonrisa preocupada y negó con la cabeza. He venido aquí para restaurar mi honor y borrar la vergüenza de mi rendición durante nuestro anterior combate de Dieter. Huir de nuevo no sería aceptable. En este momento, estoy contemplando si los volpaniels que adquirimos en el barrio de los nobles podrían ser llevados a los barcos de Lancenave. Señaló la parte trasera de su bestia alta, donde 3 volpaniels yacían con la cabeza gacha. Se parecían mucho a los perros y eran, como los chumils, mascotas bastante populares entre la nobleza. ¿Quiere enviar mascotas al barco? No estaba nada segura de lo que planeaba Hannelore, pero Ferdinand se dio cuenta enseguida. Una idea interesante, murmuró. Veo que son un excelente contrapeso para los soldados de Lancenave. Realmente eres una mujer Dunkelfelger. No sabría decir si aquello era un cumplido, pero a juzgar por la tímida sonrisa de Hannelore, sin duda lo vio como tal. Decidí hacer lo mismo. En ese caso, Lady Hannelore, continuó Ferdinand, puede ocuparse del barco que aún está en el puerto. Llévate al primer y segundo escuadrón contigo para rescatar a los prisioneros y servir de guardias. Como desees. Ferdinand señaló al océano, donde los barcos plateados en movimiento aceleraban lentamente. Como ya sabes, el maná no funciona en esos barcos, pero quizá no hayan considerado que el maná es necesario para teletransportarse. Los barcos tendrán que volverse negros cuando lleguen a la puerta, y entonces atacaremos. Necesitábamos que los lancenavenses creyeran que iban a escapar. Por esa razón, teníamos la intención de mantener nuestras bestias altas a una distancia prudencial detrás de los barcos, lo suficiente como para poder acelerar y alcanzarlas cuando llegara el momento. Rosemain, una vez que los barcos se vuelvan negros, quiero que concedas a los prisioneros la protección de Laud, continuó Ferdinand. Entonces atacaremos los barcos y los reduciremos a escombros. El material negro aún absorbe maná, así que un ataque a medias no servirá. Debes ir con todo. ¿Reducir los escombros? Exclamé. ¿Pero qué pasa con los prisioneros? Como he dicho, la protección de Laud garantizará su seguridad. Podremos recuperarlos una vez que hayan sido arrojados al océano. Solo te importan los resultados. Pero, al mismo tiempo, tenía razón al ser tan cauteloso. Si permitíamos que los barcos regresaran a Lancenave, nos quedaríamos impotentes. Luchar aquí, en nuestro territorio, era muy superior a intentar hacer la guerra en territorio desconocido. Rosemain. Debo darte las gracias, dijo Ferdinand. Tales medios contundentes solo están a nuestra disposición porque tú eres el Aub y tenemos tantos caballeros capaces a nuestra disposición. A partir de ahí, dio instrucciones a cada escuadrón sobre cuándo atacar. Me indicó que sacara mi caja de pociones de rejuvenecimiento. Una vez que comience la batalla, no tendrás margen para volar y distribuir pociones, señaló Ferdinand. Déjalas, junto con las herramientas mágicas, a los aprendices. Asigna a uno de tus caballeros guardianes para que los supervise. Permítame, Lady Rosemain, se ofreció Laurence. Ahora sé cómo mejorar mi visión, así que no tendré problemas para ver quién necesita suministros y enviar a los aprendices con ellos. Además, yo también soy aprendiz. Eso tenía sentido para mí. Rosemain, disipa tu bestia alta, ordenó Ferdinand. Cabalgarás conmigo. ¿Por qué? Ya no había equipaje dentro de mi pandabús, pero eso no significaba que de repente tuviéramos que cabalgar juntos. Tu bestia alta parece un grun tonto para la gente de Arensbach. Hace un momento, un caballero casi lo ataca, y atacar a Laub es un acto de traición. ¿Te gustaría tener más ejecuciones que llevar a cabo? Efectivamente, la mayoría de los caballeros de Arensbach no me conocían, así que era lógico que no estuvieran acostumbrados a mi bestia alta. Mi pandabús era bonito, pero montarlo no era una opción.
Tu supuesta bestia alta manejable complicará mis instrucciones y dificultará el cierre de la puerta fronteriza. Además, impedirá que otros puedan verte durante esta excelente oportunidad para alardear de tu estatus. Ferdinand quería dejar bien claro que yo era la nueva Aud de Arensbach. No pude evitar recordar cuántas bendiciones había recibido al ser adoptada por la familia archiducal. Ahora que Harmut y Clarissa funcionaban a pleno rendimiento en el castillo, yo iba a acabar aún más desbordada. Mientras vacilaba, no queriendo que se repitiera aquella situación, Leonore se colocó protectora frente a mí. Aunque entiendo su argumento, Lord Ferdinand, sería impropio que Lady Rosemaine montara en su bestia alta. Puede sentarse en la mía. Así es, añadió Cornelius, moviéndose igualmente para protegerme. Lady Rosemaine debería cabalgar con un caballero femenino. Pocas personas aquí te reconocen como su guardián. Por su bien, permítele viajar con Leonore. Ferdinand enarcó una ceja y se limitó a decir, no. Leonore no es candidata a archiduque, así que seguramente surgirá algún tipo de problema. La magia utilizada por la familia archiducal debía mantenerse en secreto. Por eso, los candidatos a archiduque que recibían clases en la Academia Real ni siquiera podían tener a sus asistentes en la sala con ellos. Los profesores del curso eran históricamente miembros de la familia real o de una familia archiducal que se casaba con ella. Si cabalgara con Leonore, no podría utilizar ciertos hechizos archiducales a pesar de la urgencia con la que necesitaba cerrar la puerta de la frontera y proteger a la ciudadanía. La única otra opción de Rosemaine sería otra mujer candidata a archiduque, concluyó Ferdinand. Cornelius miró a su alrededor, con urgencia en los ojos. Ah, ¿y Lady Hannelore? Hannelore bajó la mirada, especialmente incómoda. Mis más sinceras disculpas, pero mi bestia alta también se puede conducir. Me encontraría con los mismos problemas que Lady Rosemaine. Además, como planeo infiltrarme en un barco enemigo en mi calidad de comandante, Lady Rosemaine tendrá problemas para quedarse conmigo. Obviamente. Hacer tal petición a un candidato a archiduque de un ducado mayor es simplemente ridículo. Cornelius, eso fue muy grosero de tu parte, dije. Mis más profundas disculpas, Lady Hannelore. Fue inaceptable ponerla así en un aprieto. Oh, no, no. Es natural que sus caballeros guardianes estén preocupados. Pero al mismo tiempo, entiendo por qué Lord Ferdinand exige tanta cautela. No podemos arriesgarnos a que los caballeros de Arensbach ataquen a su propio Aud. Usted ha teñido sus cimientos, Lady Rosemaine, pero aún debe establecer su dominio. Hannelore expresó comprensión por ambas partes. Pasara lo que pasara, no podía arriesgarme a cabalgar dentro de Leslie. Rosemaine, déjame advertirte como tu hermano mayor, si cabalgas con Lord Ferdinand. Cállate, Cornelius, dijo Eckhart, fulminando a su hermano menor con la mirada. ¿A quién le importa lo que pueda parecer? Rosemaine ya se ha convertido en archiduquesa de Arensbach para salvar a Lord Ferdinand, y los barcos de nuestro enemigo han empezado a moverse. No tenemos tiempo para preocuparnos por las apariencias. Rosemaine, como tu hermano mayor, esto es una orden, haz lo que Lord Ferdinand dice. Ahora. Bien. Respondí. Vamos, Ferdinand. La frase de Eckhart había sido un poco cruel, pero ni se me iba a ocurrir decirle que no cuando parecía tan intenso. Corrí hacia Ferdinand y le tendí la mano. No pierdas el tiempo sin una buena razón, dijo, luego tomó mi mano y me subió a su león. Era duro y no muy seguro. También llevaba armadura, así que, a menos que tuviera cuidado, me golpearía continuamente la cabeza contra su coraza. Tu bestia alta es menos cómoda que la mía, le dije. ¿Y estás seguro de que no me caeré? No seas tan egoísta. Para empezar, podrías haber hecho una bestia alta normal. Además has crecido demasiado. Tu cabeza me tapa la vista. ¿Perdón? ¿Estoy siendo egoísta? Mira quién habla. Seguía sin convencerme del todo, pero Ferdinand no me hizo caso, nos elevó en el aire, y aceleró en dirección al puerto. De los 4 barcos plateados que podía ver, solo 2 avanzaban hacia la puerta del campo. Uno se había detenido a poca distancia de la orilla por alguna razón,
mientras que el otro aún no había partido. Ferdinand, el barco detenido podría ser en el que se infiltraron nuestros caballeros, gritó Heisitze, y señaló hacia abajo. Podrían estar tomando la cubierta mientras hablamos. Efectivamente, el barco probablemente había dejado de moverse porque se estaba librando una batalla en su interior. Era difícil imaginar a los caballeros de Dunkelfelger perdiendo contra los soldados de Lancenave en un combate cuerpo a cuerpo. Aún así, no entiendo por qué el cuarto barco no ha partido todavía, murmuré. Su vaivén parecía muy poco natural. Aumenté mi visión para ver más de cerca. Los lancenavenses vestidos de plata no eran los únicos en el puerto. También podía ver plebeyos vestidos con harapos. Eran pescadores curtidos y corpulentos por lo que parecía, y balanceaban redes y volcaban cajas de madera con expresiones furiosas. Mientras continuaba la refriega, noté varias explosiones pequeñas. ¿Estaban los pescadores lanzando bombas a sus oponentes? Los soldados de Lancenave contraatacaban con espadas y escudos en lo que solo podía describirse como una batalla campal. Ferdinand, parece que los pescadores están luchando contra los lancenavenses, dije. Acaban de sacar del barco a alguien vestido de plata. ¿Los plebeyos los están entreteniendo? Entonces usar Volpaniel supondría un riesgo demasiado grande. Lady Hannelore. Debemos cambiar nuestros planes. Hay demasiados plebeyos junto al barco. Debo pedirles que se infiltren en él solo después de que Rosemain les haya concedido la protección del Aub. Sí, señor. Hannelore detuvo su descenso, mientras Ferdinand me daba más instrucciones. Rosemain, concede la curación de Heilsmers a los ciudadanos de Arensbach que hayan sufrido heridas en la batalla. Luego concede la protección del Aub a toda esa sección del puerto. Lo haré. Creé mi estapé, luego lo convertí en el bastón de Flutrane. La luz verde se desbordó de la punta y llovió alrededor del barco mientras concedía a los plebeyos la curación de Heilsmers. La lucha cesó mientras todos miraban hacia el cielo, y gritos de confusión resonaron por todo el puerto. Los pescadores heridos gritaron, «Es un milagro», mientras sus heridas se desvanecían rápidamente. Entonces devolví a mi estapé su forma habitual. La protección del Aub. Respiré hondo y empecé a verter maná en mi estapé. Este hechizo era exclusivo de los Aubs y, como su nombre indicaba, protegía a los ciudadanos de su ducado. Solo funcionaba durante un breve espacio de tiempo, pero anulaba todo tipo de ataques. Yo había presenciado el hechizo como aprendiz de doncella de santuario, aunque entonces no sabía nada de él. Sylvester lo había utilizado durante la oración de primavera para proteger a su pueblo. Volkovesen, dije, y blandí mi estapé. Un gran pájaro amarillo salió disparado y esparció polvo dorado sobre el puerto antes de desmoronarse lentamente. Los ciudadanos de Arensbach, y solo los ciudadanos de Arensbach, estaban ahora completamente a salvo. Esta protección. Lady Rosemain realmente se ha convertido en el Aub. Los caballeros de Arensbach miraban asombrados el polvo que caía sobre ellos. Solo aquellos registrados como ciudadanos del ducado podían recibir la protección del Aub, así que mientras una tenue luz amarilla nos envolvía a todos, ni Ferdinand ni yo, ni nuestros asistentes, ni los caballeros de Dunkelfelger, ni los niños prebautizados se vieron afectados. Escuadrón 6, granadas de estruendo. Ferdinand gritó. Escuadrón 7, Baschen a gran escala. Barran a los soldados enemigos. Como los que estaban en el puerto seguían contemplando las luces de curación y protección, las granadas arrojadas explotaron ante sus ojos. Los lancenavenses retrocedieron, y el Baschen que siguió los arrastró directamente al mar. Los barcos amarrados al puerto se balancearon y chocaron entre sí cuando el agua chocó contra ellos. Otros perdieron las amarras y fueron arrastrados mar adentro. Pero en medio de este caos, los ciudadanos de Arensbach estaban a salvo, se limitaban a mirarnos con la boca abierta. Escuadrones 3 a 5, cambio de planes. Ferdinand rugió. Ordena a los plebeyos que vuelvan a casa mientras aún estén bajo la protección del Aub. Aten a los lancenavenses, rescaten a los rehenes y luego sigan las instrucciones de Lady Hannelore para recuperar las piedras Face. Señor, corearon los 2 escuadrones que llevaban capas de color violeta claro.
Luego bajaron volando hasta donde se agolpaba la mayoría de los pescadores. Escuadrón 1, Escuadrón 2. Gritó Hannelore. Vengan conmigo. Junto con los capitanes azules, se dirigió al barco amarrado. Los que estaban cerca se retiraron a corta distancia, dejándoles espacio para aterrizar. Al aterrizar, Hannelore sacó a los Volpaniels de su bestia alta con forma de chumil. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron de ser perros medianos a grandes lobos, e intentaron abalanzarse sobre los plebeyos cercanos. No, perro malo, dijo Hannelore, atando a los Volpaniels con lazos, antes de que pudieran hincar el diente a los pescadores y acercándolos después. Obedecieron sin rechistar. A partir de ahí, Hannelore dijo algo a los plebeyos de ojos muy abiertos. Luego dio instrucciones a los caballeros, y juntos atacaron contra el barco. Dado que los lancenavenses aún se preparaban para partir, su puerta estaba abierta de par en par. Capítulo 669. Los barcos de Lancenave. Mientras sobrevolábamos el océano en dirección a la puerta fronteriza, me tomé un momento para hacerle algunas preguntas a Ferdinand. Los Volpaniels son bestias feis, ¿verdad? ¿Puedes contarme algo más sobre ellos? Los Volpaniels obedecen a todo lo que les supera en maná e intentan devorar en movimiento a todo lo que no lo hace. Su hambre es tan indiscriminada que los asistentes deben sacarlos fuera antes de mover los muebles, de lo contrario, los Volpaniels intentarán consumirlos. Vaya, sí que son indiscriminados, dije justo cuando una explosión sacudió el barco estancada de abajo. Parte de su casco salió disparado por los aires. Ferdinand me rodeó con un brazo y usó el otro para seguir dirigiendo su bestia alta. «Cuidado», gritó. Humo blanco salía del nuevo agujero en el costado del barco de Lancenave. Quise mirar más de cerca, pero el riesgo era demasiado grande. Quizá los que estaban a bordo nos atacaran con las agujas de plata que había mencionado Hannelore. Ferdinand se tomó un momento para ver a qué distancia se encontraban los barcos en movimiento de la puerta del campo, y luego se detuvo lo suficientemente lejos del barco detenido como para que no tuviéramos que preocuparnos por una salva de agujas de plata. «Rosemain, mejora tu visión y dame un informe», dijo. Le eché un vistazo por encima del hombro y asentí. Para haberme confiado un trabajo tan importante, no debía de ser capaz de hacerlo él mismo. ¿Por eso me había ordenado que cabalgara con él? Para evitar que los demás descubrieran lo poco que se había recuperado, necesitaba a alguien con visión mejorada que lo mantuviera al tanto de la situación, que le diera suficiente información para poder instruir con precisión a los caballeros. No puede descansar porque no somos lo bastante fiables por nosotros mismos. Había conseguido teñir la fundación de Arensbach, pero los nobles del ducado eran todos unos desconocidos para mí. No me habrían apoyado por mucho que quisieran derrotar a Lancenave. Ahora solo nos ayudaban porque Ferdinand les daba instrucciones, así que apoyarle era lo menos que podía hacer. Aumenté mi visión y entrecerré los ojos para ver más allá del humo. Alguien vestido de plata acaba de salir del agujero, dije. Un hombre, por lo que veo. ¿Es de Lancenave o de Dunkelfelger?, preguntó Ferdinand. El hombre subió a la elegante nave y miró cautelosamente a su alrededor. Mientras me inclinaba hacia adelante, esperando a ver qué hacía, se despojó de sus ropas plateadas y disparó maná al aire. «Eso es un estape», grité. «Debe ser de Dunkelfelger». «Lord Ferdinand», Haysit se exclamó casi en el mismo momento. «El barco debe haber sido completamente subyugado». Los caballeros tenían un sistema establecido. Disparaban rods al cielo cuando necesitaban ayuda y maná en bruto cuando su operación era un éxito. La explosión anterior había sido causada por los dunkelfelgerianos infiltrados en el barco. Mientras nuestros caballeros lanzaban rugidos de aprobación, llegó una ordonance. «El barco ha sido subyugado», anunció, exactamente como Haysit se había predicho. «Ahora comenzaremos a liberar a los rehenes». Sus piedras feis de bestia alta fueron confiscadas, por lo que el rescate podría tomar un tiempo. «Correcto». Ferdinand apretó las riendas de su bestia alta, y el león batió sus alas. Escuadrón 6, ayuden a liberar a los rehenes y recuperen sus piedras feis. Escuadrones 7 y 8, ataquen el barco más cercano a la puerta. Escuadrones 9 y 10,
ataquen el barco detrás de ella. Sí, señor. Corrimos hacia la puerta fronteriza, teniendo cuidado de controlar nuestra velocidad para no alcanzar a los barcos que huían. El cielo se iluminó, iluminando las aguas de abajo. Rosemaine, cuando los barcos empiecen a cambiar de color, necesito que les concedas la protección de Laud, dijo Ferdinand. ¿Tiene suficiente maná? Suficiente para usar el hechizo 2 veces más. Cualquier cosa más está fuera de mi alcance. No iba a mentir ni a sobreestimar mi maná, no cuando eso ponía en peligro nuestros planes. Bebí una poción de rejuvenecimiento cuando me teletransportaba entre las puertas del campo, y luego otra mientras temía los cimientos. Beber una tercera me pondrá demasiado enferma para moverme, así que no lo haré hasta que sea seguro para mí dormir. Me alegra ver que entiendes lo que puedes tolerar. Dicho esto, Ferdinand hizo una pausa. ¿2 veces más? Mientras se sumía en sus pensamientos, una sensación de inquietud se extendió por mi pecho. ¿Hay algún problema? A medida que se desplazan entre países, los barcos de lancenave cambian de color plata, que desvía el maná, a negro, que lo absorbe. Aún no se ha averiguado el motivo, pero los caballeros apostados en la puerta fronteriza creen que los barcos necesitan llenarse con el maná de la puerta del país antes de poder teletransportarse. Si el revestimiento negro es realmente tan absorbente como las piedras Face negras, entonces tu hechizo de protección podría requerir incluso más maná que el que acabas de realizar. Ferdinand comprendía que lanzar la protección de Laub requería una cantidad considerable de maná, pero como en realidad nunca había sido archiduque, no podía determinar con exactitud la carga que supondría para mí. La potencia del hechizo dependía de la cantidad de maná que uno pusiera en su estape y variaba de una persona a otra. Además, continuó, a menos que los lancenavenses sean extraordinariamente tontos, no harán que ambos barcos cambien de color a la vez. Uno se quedará atrás y observará hasta que el otro haya logrado atravesar ambas puertas. Si destruimos el primer barco en el momento en que se vuelva negro, el segundo seguirá siendo plateado. No podrá teletransportarse y nosotros no podremos dañarla, lo que nos dejará en un punto muerto. La pregunta pertinente es cómo podemos rescatar a los rehenes de forma rápida y segura a pesar de su maná debilitado. Si no fuera por los rehenes, podríamos simplemente haber arrojado enormes rocas sobre el barco, como había sugerido aquel caballero. Pero Ferdinand tenía razón, dada su salud y la situación en Ehrenfest, necesitábamos una solución rápida. Rosemaine, ¿se te ocurre alguna forma de destruir los barcos sin gastar mucho maná ni dañar a los rehenes? Dijo Ferdinand. Luego acercó sus labios a mi oído y susurró. Te lo pido no solo porque tienes el libro de Mestionora, sino también porque tienes experiencia en un mundo sin maná. Bastaría con hacer vulnerable su revestimiento de plata. Aprecié la necesidad de guardar el secreto, pero su aliento me hizo cosquillas en la oreja y me produjo un escalofrío. Para eso existían los bloqueadores de sonido. ¿Tienes alguna idea? Preguntó. Puede que en mi mundo no hubiera maná, pero la ciencia puede desarrollarse de muchas maneras. No podré encontrar ninguna solución sin entender antes las tecnologías de lancenave. Inténtalo, no obstante. Te informaré cuando llegue el momento de conceder la protección de Laud. Examiné los barcos plateados, intentando pensar en una forma de resolver nuestro problema sin maná. ¿Qué es ese material plateado? El brillo metálico descarta la tela. Quizás sea pintura. Si es así, mis únicas ideas ahora mismo son despegarla o intentar debilitar el metal lo suficiente como para que los ataques físicos lo atraviesen. Podríamos intentar derretir la pintura. ¿Pero cómo generaríamos suficiente calor? ¿Y no cocinaríamos vivos a los rehenes en el proceso? Una vez aplicada la protección de Laud, ataquen el barco más cercano con todas sus fuerzas, dijo Ferdinand. Estaba enviando una ordenanza a los caballeros de la puerta. No muestren contención, no podemos permitir que los lancenavenses vuelvan a casa. Rescataremos a los rehenes una vez que el barco haya sido arrasado. Un momento después, Ferdinand volvió a hablar. El barco más cercano a la puerta fronteriza está cambiando de color. Rosemaine, el hechizo. Escuadrón 7, Escuadrón 8, los estacionados en la puerta.
Prepárense para atacar. Vi entonces que el exterior del barco estaba formado por numerosas baldosas. Una a una, se movían hacia afuera y luego se volteaban, convirtiendo el barco de plateado en negro. Creé mi estapé y canalicé maná en él. Por el bien de preservar mi maná, este tenía que ser el mejor momento para atacar. Volcobesen. Moví mi estapé y lancé un enorme pájaro amarillo. Tal vez porque esta vez estaba concentrando la protección del AOB en un área más pequeña, voló directamente hacia el barco en lugar de dar vueltas a su alrededor. Ahora. Ordenó Ferdinand. Los caballeros de Arensbach se desplegaron desde el tejado de la puerta fronteriza del ducado. Ellos y sus aliados Dunkelfelger blandían espadas estapé que brillaban con colores cada vez más complejos mientras descendían sobre sus enemigos lancenavenses. Ferdinand cortó el aire con su estapé y disparó un delgado rayo de maná que recordaba a una podredumbre hacia la nave que se encontraba más abajo. Entonces, justo a tiempo, los caballeros blandieron colectivamente sus espadas y liberaron su maná con fuertes rugidos. Se retorció y contorsionó en el aire hasta adquirir los colores del arco iris, y luego se estrelló contra el barco, ahora totalmente negro. La radiante bola de maná golpeó el barco con un estruendo tan fuerte que mis oídos empezaron a pitar. Columnas de agua blanca surgieron del océano y se tragaron el barco antes de esparcir trozos de su exterior por todas partes. Los rehenes están a salvo. Iniciando operaciones de rescate. Deprisa. Asegúrenlos mientras aún están bajo la protección del AUV. Podía ver mujeres flotando en el océano, envueltas en una luz protectora. Miraban al cielo totalmente confusas mientras los caballeros de Dunkelfelger las ataban con stabs, las sacaban del agua y las llevaban hasta la puerta fronteriza. Mientras tanto, los caballeros de Arensbach tejían luz en enormes redes que luego arrastraban a través de las olas para atrapar lo que quedaba. Herramientas mágicas dispersas y unas cuantas nobles muy desconcertadas. Un grito salió de la red. Una de las mujeres estaba atrapada en lo que solo podía describirse como un combate de lucha libre con un pez que debía de haber muerto por la onda expansiva. Mi corazón se compadeció de ella, pero tendría que aguantar hasta que nuestra operación de rescate hubiera terminado. Un número sorprendente de soldados lancenavenses habían sobrevivido a la explosión, sin duda gracias a sus ropas plateadas que les protegían a los hombres, y ahora flotaban en el océano. Se agarraban desesperadamente a las redes hechas con estapé que arrastraban el agua, con la esperanza de salvarse, pero la luz los atravesaba. Lo único que podían hacer era agitar los brazos. Ferdinand, ¿qué haremos con los lancenavenses? Pregunté. ¿Deberíamos capturarlos por sus testimonios? Ya tenemos 2 barcos con lancenavenses, no necesitamos más, dijo Ferdinand escuetamente antes de dirigirse hacia el otro barco. Casi había sido consumido por las enormes olas provocadas por la explosión, pero ahora solo se balanceaba de un lado a otro. El barco seguía siendo plateado. No seguía hacia las puertas ni regresaba al puerto. Tal y como Ferdinand había predicho, estábamos en un punto muerto. Una parte del barco submarino se abrió, y de ella salió una caja plateada cubierta de pequeños agujeros. ¿Qué es eso?, murmuró Ferdinand. El arma de lanzamiento de lancenave, gritó Heisitze. La que dispara agujas. Como era de esperar, los ataques de maná a larga distancia no hicieron nada a la caja. Las herramientas mágicas de los caballeros eran igualmente inútiles. Habíamos preparado contramedidas para la tela plateada de lancenave, pero no para sus acorazados plateados. Para ser sincera, me sentía frustrada por mi propia falta de previsión. «Están atacando», gritó un caballero. «Mantengan la distancia», gritó otro mientras el barco disparaba indiscriminadamente al aire. Sus agujas eran lo suficientemente peligrosas como para que no pudiéramos arriesgarnos a un acercamiento descuidado. Esto debe ser porque nos vieron destruir el otro barco, reflexionó Ferdinand. Su compañero quedó reducido a chatarra, y ahora está más que claro que no podrán atravesar la puerta del país y regresar a Lancenave. También deberían haberse dado cuenta de que volver al puerto solo servirá para que los capturen. Sospecho que se han dejado llevar por el pánico. Ahora estaba realmente preocupado por los rehenes. Teníamos que salvarlos lo antes posible.
Tenía que haber una manera de quitar la plata de la nave, como arañar la pintura. O tal vez podríamos clavar cuchillos en los huecos entre las baldosas y obligarlas a darse la vuelta. Si tan solo pudiéramos sellar esas aberturas que están usando para atacarnos, dije. El maná no parece funcionar con ellos. ¿Tienes alguna otra idea? Me tomé un momento para considerar mis opciones como Aud. Los vestidos de plata siguen sin poder atravesar paredes o suelos de marfil, ¿verdad? Quizá podríamos cubrir las aberturas con un entwiken. Ferdinand sacudió la cabeza y replicó con voz abiertamente exasperada. ¿Se te ocurren las sugerencias más estrafalarias? ¿No funcionaría? ¿Necesitas preguntarlo? Actúas como si sellar las aberturas fuera sencillo, pero ¿quién las mediría? Además, ¿cómo pretendes dibujar los esquemas? No tenemos el papel fey ni la tinta necesaria para un entwicklen, ni tampoco el polvo de oro. También pareces olvidar la tremenda cantidad de maná que requeriría. Normalmente tendrías razón, Ferdinand, pero no esta vez. Si encontramos una manera de obtener esas medidas, creo que podemos hacer que esto funcione, dije. Clarissa hizo tanto papel fey de repuesto que pudimos traer un poco con nosotros, y podemos usar estilo en lugar de tinta tradicional, ¿no? En cuanto al polvo de oro, bueno, resulta que tengo un poco conmigo. Saqué mi collar marcado con el escudo real e indiqué las partes de la cadena que habían empezado a desmoronarse. No podríamos sacar mucho polvo de oro de ellas, pero estaba segura de que serviría. Nuestro plan era cubrir el recipiente, no crear un edificio entero. ¿Y bien, Ferdinand? ¿Es suficiente polvo de oro? No, ni siquiera para una pequeña cubierta. Y destruir más del collar no es una opción. Sería demasiado irrespetuoso para la familia real. Si deseas polvo de oro, te daré piedras feys para destruir. No podía aceptar esa alternativa. Ferdinand llevaba piedras feys de gran capacidad, y no había forma de que yo consiguiera convertirlos en polvo cuando ya estaba tan agotada. La cadena de mi collar está completamente saturada de maná, dije. No hará falta mucho más para convertirla en polvo. Tal vez podría compensar el daño haciendo una ofrenda de algún tipo cuando lo devuelva. Dudo que la realeza considere más importante una baratija en este estado que vidas humanas. Estos rehenes son nobles de un ducado que ha iniciado una rebelión. Dudo sinceramente que la familia real valore sus vidas tanto como tú. Y como no sabemos cómo responderá la realeza, debemos evitar crear debilidades innecesarias que puedan ser explotadas. Además, incluso si conseguimos el polvo de oro que necesitamos, realizar el entwicklen requeriría que volaras dentro del alcance de las armas de lancenave. Ni uno solo de tus caballeros guardianes lo permitiría. No había mucho que pudiera decir al respecto, sobre todo teniendo en cuenta mi situación actual. Si un entwicklen era imposible, entonces tendría que pensar en otra cosa. ¿Podríamos congelar el barco? Esa caja no podrá dispararnos si la cubrimos con hielo. Una buena idea, pero ¿cómo piensas llevarla a cabo? propondría hacer la espada de Wigelieve, pero solo funciona durante el invierno. Ya era primavera y con el calor que hacía aquí en Arensbach, uno podría haber supuesto fácilmente que era verano. La oración de primavera aún no había terminado, así que la protección divina de Flutrane aún era débil, pero eso no significaba que pudiéramos usar la espada de Wigelieve. No veo el problema, dijo Ferdinand. ¿No podríamos hacer que fuera invierno? ¿Perdón? Si modificamos el círculo que convoca la primavera en Haldensel, imagino que podremos hacer uno que convoque el invierno. ¿Hablas en serio? ¿Cómo puedes decir eso como si fuera lo más obvio del mundo? Modificar un círculo tan grande era algo prácticamente inaudito. ¿A poco se les ocurriría intentarlo? Bueno, al menos a mí no se me había pasado por la cabeza, quizá porque no tenía habilidad para mejorar círculos mágicos. Dicho esto, aunque transformemos solo la zona alrededor del recipiente, activar el círculo no será fácil. ¿Tienes alguna piedra fey que podamos usar en lugar de gastar el resto de tu maná? Tengo algunas llenas del maná que drené de la fundación de Arensbach antes de teñirla yo misma. Dime, ¿por qué llevas eso encima? En realidad, simplemente me había olvidado de ellos, pero Ferdinand no sería capaz de averiguarlo por sí mismo.
Y también tienes papel fey, ¿verdad? Preguntó. Correcto. Más que suficiente. Metí la mano en una bolsa y saqué varias hojas dobladas. Tu locura nunca deja de sorprenderme, contestó Ferdinand, sonando agotado por alguna razón. En cualquier caso, si logramos invocar el invierno. ¿Quién usará la espada de Wigelieve? Preferiría que no fuera uno de nosotros, ya que necesitaremos nuestro maná para cerrar la frontera y las puertas del país. Me volví hacia mis caballeros y saqué pecho con orgullo, no habían pasado tanto tiempo en el templo en vano. En parte porque compitieron para ver quién creaba los instrumentos divinos más rápido, todos y cada uno de mis caballeros saben usar la espada. Eso incluye a Damuel. Increíble, ¿verdad? Ferdinand se quedó mirando a mis caballeros durante un momento, y luego empezó a frotarse la frente. La aberración solo engendra más aberración. ¿No es usted el rey de la aberración, señor? Invoquemos al invierno. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.